Antes de contarles cómo llegué aquí, con la mandíbula rota 5 dientes menos y una orden de alejamiento contra mi propio hijo, necesito que entiendan algo. Yo no era una madre tonta, no era ingenua, no era de esas mujeres que cierran los ojos ante lo obvio. Era una mujer que había sobrevivido quedándose viuda a los 27 años, que había levantado un imperio de 3 plantas con mis propias manos sangrientas, que había convertido 85.000 euros en una propiedad de 450.000 euros, trabajando turnos de 10 horas durante 30 años sin descanso. Pero nada te prepara para el día en que tu hijo, ese bebé que cargaste en tu vientre, ese niño que curaste cuando tenía fiebre, ese joven que te juró que eras su heroína, te mira a los ojos y te dice: o me das la casa o me muero, y será tu culpa. Me llamo Claudia Romero, tengo 62 años. Y esta es la historia de cómo el amor de una madre puede convertirse en su mayor maldición. Valencia, 1989. Era uno de esos días de septiembre, donde el cielo mediterráneo es tan azul que duele mirarlo, donde el aire huele a azahar y sal marina, donde la vida parece tan perfecta que das por sentado que seguirá así para siempre. Yo tenía 27 años. Miguel, mi esposo, tenía 29. Llevábamos casados 5 años y teníamos un hijo de 2 años llamado Antonio, por el abuelo de Miguel, que había sido carpintero en Patrick's toda su vida. Miguel trabajaba en construcción. Era su primer trabajo grande, un edificio de oficinas de 7 plantas en el centro de Valencia. Me había dicho esa mañana mientras le preparaba el bocadillo de tortilla: Claudia, este proyecto nos va a cambiar la vida. El capataz dice que si trabajo bien me pueden hacer supervisor. Más dinero. Podríamos mudarnos a un apartamento más grande. Quizás tener otro bebé. Le besé antes de que saliera. Ten cuidado, mi amor. Siempre, cariño, siempre. Fueron las últimas palabras que mi esposo me dijo. A las 3:47 de la tarde. Nunca olvidaré la hora porque el reloj de la cocina se quedó grabado en mi memoria. Sonó el timbre. Antonio estaba durmiendo la siesta. Yo estaba preparando arroz con pollo, el plato favorito de Miguel. Abrí la puerta. 2 policías. Un hombre joven, quizás de 30 años, con cara de no haber dormido bien. Una mujer mayor con ojos cansados, que habían visto demasiadas tragedias. «Señora Romero», preguntó el policía. «Sí. ¿Qué pasó?» «Es Miguel». No respondieron inmediatamente. Ese silencio de 3 segundos fue el más largo de mi vida. «¿Podemos pasar?» Díganme ahora». La policía mujer habló. «Señora Romero, lamento informarle que su esposo, Miguel Romero García, falleció esta tarde en un accidente laboral. Una viga de acero se dio en el 5º piso. Fue instantáneo. No sufrió. El mundo desapareció. No recuerdo haber gritado, pero los vecinos me dijeron después que mis gritos se escucharon hasta la calle. No recuerdo haber caído al suelo, pero desperté con la policía sujetándome. No recuerdo que Antonio se despertara llorando, pero Diego, mi vecino, que entonces tenía 38 años, me contó que él entró y calmó al niño mientras yo me derrumbaba. Lo que sí recuerdo con perfecta claridad es esto: la olla del arroz con pollo se quemó en la estufa. El humo llenó la cocina, y pensé con una claridad extraña y terrible: Miguel nunca volverá a comer mi arroz con pollo. Así de absurda y específica es la mente humana en medio del trauma. El funeral de Miguel fue 3 días después en el Cementerio General de Valencia. Era un día gris raro para septiembre, como si hasta el cielo llorara. Vinieron más de 100 personas, compañeros de trabajo, familia, vecinos del barrio de Ruzafa, donde vivíamos en un apartamento alquilado de 2 habitaciones. Antonio, mi bebé de 2 años, no entendía nada. Llevaba su traje pequeño, el mismo que había usado en su bautismo, y preguntaba cada 5 minutos: «¿Dónde papá? Quiero papá». «Papá está durmiendo, mi amor», le decía, porque ¿cómo explicas la muerte a un niño de 2 años? ¿Cuándo despierta? «Pronto, cariño, pronto». Mentirosa, cobarde, pero necesaria. La madre de Miguel, abuela Carmen, de 68 años, me tomó de la mano durante el entierro. «Claudia, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tienes dinero? ¿Tienes familia que te ayude?» La verdad era brutal. No. Y no. Mis padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 22 años. No tenía hermanos. Miguel era hijo único y abuela Carmen vivía de una pensión miserable de 300 euros al mes. Miguel y yo habíamos ahorrado 6.000 euros en 5 años de matrimonio. El funeral costó 4.500 euros.
Me quedaban 1.500 euros para el resto de mi vida. El apartamento que alquilábamos costaba 400 euros al mes. La comida 300 euros al mes. Servicios 150 euros al mes. Ropa, pañales, medicinas para Antonio. Hice el cálculo en mi cabeza mientras veían bajar el ataúd de Miguel a la tierra. Me quedaban 2 meses antes de quedarme en la calle. Esa noche, después de acostar a Antonio, volví al cementerio sola. Era casi medianoche. El guarda de seguridad me conocía. Lo siento mucho, Claudia. Y me dejó pasar. Me arrodillé frente a la tumba de Miguel todavía con tierra fresca. Miguel, susurré con lágrimas corriendo por mi cara, no sé cómo voy a hacer esto. No sé cómo voy a criar a nuestro hijo sola. No tengo dinero, no tengo educación. Solo terminé el bachillerato. Trabajé en tiendas, en cafeterías, nada profesional. ¿Cómo voy a darle a Antonio todo lo que soñamos para él? El viento sopló entre los cipreses. Por supuesto que Miguel no respondió, pero en ese silencio tomé una decisión. Te hago una promesa, Miguel, dije poniendo mi mano sobre la tierra que cubría a mi esposo. Antonio va a tener todo lo que nosotros soñamos. Va a ir a la universidad. Va a tener una profesión. Va a tener una casa. No va a vivir la vida de pobreza que nosotros vivimos. Te lo juro. Te lo juro por todo lo que nos amamos, por todo lo que fuimos, por todo lo que él es. Voy a trabajar como 3 personas si es necesario. Voy a ahorrar cada euro. Voy a construirle un futuro. Y cuando sea viejo y tenga su propia familia, le voy a contar sobre ti, sobre el padre maravilloso que tuvo, sobre cómo tú trabajabas 12 horas bajo el sol para darnos de comer, sobre cómo me hacías reír incluso cuando no teníamos dinero para el cine. Nuestro hijo va a honrar tu memoria siendo un hombre bueno y exitoso. Te lo prometo, mi amor, te lo prometo. Me quedé ahí hasta que salió el sol. Lunes 25 de septiembre de 1989. El primer día después del funeral. El primer día de mi nueva vida. Me desperté a las 5:30 a.m. Antonio seguía durmiendo. Lo miré durante 5 minutos. Su carita redonda, sus pestañas largas como las de Miguel, su mano pequeña agarrando su osito de peluche. Mamá va a cuidarte, mi cielo, susurré besando su frente. Mamá va a hacer que todo esté bien. A las 6:00 a.m. llamé a la puerta de mi vecina Elena Vega. Elena tenía 32 años, trabajaba en una fábrica textil en Patraix y vivía con su madre enferma en el apartamento de al lado. Claudia, ¿qué pasa? Son las 6 de la mañana. Elena, necesito trabajo. Ahora. ¿Tu fábrica está contratando? Elena me miró con compasión. Claudia, acaban de enterrar a Miguel hace 3 días. Lo sé, pero tengo un hijo de 2 años y 1.500 euros en el banco. Necesito trabajo hoy. Elena suspiró. El turno empieza a las 8:00 a.m. Podemos ir juntas. Mi jefa Pilar es buena gente. Pero Claudia, es trabajo duro. 10 horas al día, 6 días a la semana. Máquinas de coser industriales. Las manos se te van a hacer polvo los primeros meses. No me importa. El salario es 800 euros al mes. 800 euros. Apenas suficiente para sobrevivir. Pero era algo. Lo tomo. Y Antonio, la guardería del gobierno abre a las 7:30. Cuesta 150 euros al mes. Elena hizo el cálculo mentalmente igual que yo, 800 de salario, 400 de alquiler, 150 de guardería, 300 de comida, el 50 euros al mes. Estaría perdiendo dinero. Claudia, voy a encontrar la manera, Elena. Siempre hay una manera. Y la encontré. Pero también fueron años donde descubrí de qué estaba hecha. 1989, 1995. Los años del sacrificio brutal. Rutina diaria. 5:30 a.m. despertar. 6:00 a.m. preparar desayuno para Antonio y para mí. 6:45 a.m. llevar a Antonio a la guardería, después al colegio. 7:30 a.m. tomar 2 autobuses hasta la fábrica en Patraix. 8:00 a.m. 6:00 p.m. trabajo en la fábrica textil. 6:30 p.m. recoger a Antonio. 7:15 p.m. llegar a casa, preparar cena. 8:15 p.m. bañar a Antonio, ayudarle con tareas cuando fue mayor. 9:15 p.m. acostar a Antonio. 9:30 p.m. 2:15 a.m. coser ropa por encargo, arreglos, vestidos de novia, disfraces de carnaval, cualquier cosa. 2:15 a.m.
dormir 3 horas y media de sueño por noche, durante 6 años. Mis manos estaban constantemente vendadas por las heridas de las agujas de coser. Desarrollé problemas de espalda que todavía tengo hoy. Perdí 15 kilos en el primer año porque a menudo me saltaba comidas para que Antonio tuviera suficiente. Pero cada noche cuando lo acostaba y él me decía, «Te amo, mami», todo valía la pena. Elena me conseguía clientes para la costura. Mi prima necesita un vestido para su boda. El vecino de mi tío necesita arreglar un traje. Puedes hacer disfraces de Batman para un cumpleaños, cobraba barato. 20 euros por un arreglo simple, 200 euros por un vestido de novia. Pero todo sumaba. Para 1995 había ahorrado 15.000 euros. 15.000 euros en 6 años. Cada euro manchado con sangre, sudor y lágrimas literales. 1995, 2000. Antonio el Niño Dorado. Antonio tenía 8 años cuando empezó a mostrar lo brillante que era. Su maestra, señora Martínez, me llamó a la escuela una tarde de octubre. «Señora Romero, necesito hablar con usted sobre Antonio». Mi corazón se hundió. «Problemas, mal comportamiento, Antonio es excepcional», dijo la maestra con una sonrisa. «Su coeficiente intelectual está en el percentil 98, especialmente en matemáticas y arte. Dibuja edificios con una precisión y creatividad que nunca he visto en un niño de su edad». Me mostró los dibujos de Antonio, casas detalladas con puertas, ventanas, jardines. Incluso había dibujado planos básicos. «Creo que deberíamos inscribirlo en clases avanzadas. Y también, si es posible, en clases de arte especializadas los sábados». «¿Cuánto cuestan las clases de arte?» 80 euros al mes. 80 euros. El 10% de mi salario. Pero si mi hijo era brillante. «Lo haré», dije. Trabajé 1 hora extra cada día durante los siguientes 5 años para pagar esas clases. Y Antonio floreció. A los 10 años ganó un concurso de dibujo arquitectónico juvenil en Valencia. El premio era 500 euros y un certificado. Lloré cuando subió al escenario a recoger su premio. Elena estaba conmigo y ella también lloraba. «Lo estás logrando, Claudia», me susurró. «Miguel estaría orgulloso». Antonio usó los 500 euros para comprarme un regalo, un anillo de plata simple, con una inscripción, «Para la mejor mamá del mundo». Lo llevo todos los días, incluso ahora. 2000, 2005, los años de los sueños. Cuando Antonio cumplió 13 años, me dijo algo que cambió todo. «Mamá, quiero ser arquitecto». Estábamos cenando arroz con tomate, comida barata pero nutritiva. «Arquitecto, eso requiere ir a la Universidad, Antonio». «Lo sé. La Universidad Politécnica de Valencia, 5 años. Después puedo diseñar edificios, casas, estructuras. Puedo, crear cosas que duren para siempre». Sus ojos brillaban de la misma manera que los ojos de Miguel cuando me hablaba de sus sueños. «Cuesta dinero, hijo. Puedo conseguir una beca parcial si mantengo mis notas altas. Y puedo trabajar medio tiempo». «No», dije firmemente. «Tú te vas a concentrar en estudiar. Mamá se encargará del dinero». «Pero mamá, ya trabajas demasiado». «Antonio, mírame». Tomé su cara entre mis manos. «Tu padre murió construyendo un edificio. Él habría dado cualquier cosa para diseñarlos en lugar de construirlos. Tú vas a cumplir ese sueño por ambos. ¿Entiendes?». Él asintió con lágrimas en los ojos. «Te amo, mamá. Y yo te amo más que a mi propia vida, mi cielo». Para cuando Antonio entró a la universidad en 2005, yo había ahorrado 85.000 euros. 85.000 euros en 16 años de trabajo sin descanso. Y cada euro valió la pena. En abril de 2005, mi amiga Elena me llamó emocionada. «Claudia, hay una casa en venta en Ruzafa, calle de Sueca, número 47. Está destrozada, pero el dueño quiere venderla rápido. Está pidiendo 120.000 euros. Elena, solo tengo 85.000. Los bancos están dando préstamos fáciles ahora. Con tu historial de trabajo estable te lo darán». Fui a ver la casa esa misma tarde. Era horrible. 3 plantas sí, pero las paredes estaban agrietadas. El techo tenía goteras. El baño del segundo piso estaba completamente destruido. La cocina parecía de los años 50. El jardín era un montón de malas hierbas. Pero yo no veía lo que era. Veía lo que podía ser. «La compro», le dije al agente inmobiliario. «Señora, ¿ha visto el estado de la propiedad?» «La he visto. La compro».
El Banco de Valencia me prestó 35.000 euros a 30 años. Con mis 85.000 euros de ahorros pagué los 120.000 euros de la casa. Cuando le di las llaves a Antonio, él tenía 18 años y acababa de empezar la universidad, lloramos juntos en la puerta. «Mamá es nuestra», susurró incrédulo. «Nuestra», confirmé. «Voy a arreglarla. Va a tomar años, pero la voy a convertir en el hogar más hermoso de Valencia. Y algún día, cuando te cases, el segundo piso será para ti y tu familia». Antonio me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Mamá, eres mi heroína. Eres la persona más fuerte que conozco. No importa lo que pase en mi vida, siempre voy a cuidarte. Lo prometo». Guardé esa promesa en mi corazón como un tesoro. No sabía que se convertiría en cenizas. 2005-2025. 20 años que pasaron en un parpadeo y que duraron una eternidad a la vez. Aprendí todo por mi cuenta. YouTube se convirtió en mi universidad. ¿Cómo instalar azulejos? Vi ese video 50 veces antes de atreverme a empezar el baño. Fontanería básica para principiantes. Me tomó 3 meses arreglar todas las tuberías de la casa. Pintura y acabados profesionales. Repinté toda la casa piso por piso, habitación por habitación. Diego Martínez, mi vecino, se convirtió en mi mejor amigo durante esos años. «Claudia, vas a matarte tratando de hacer todo sola», me decía apareciendo cada sábado con sus herramientas. «Déjame ayudarte con la electricidad. Eso es peligroso». «Diego, ya has hecho demasiado. Los buenos vecinos se ayudan. Además de sonreía, tu paella del domingo es la mejor recompensa que podría pedir». Diego había perdido a su esposa por cáncer 5 años antes. Su hija Sofía, que era abogada, vivía en el centro de Valencia, pero venía a visitarlo cada fin de semana. «Mi papá habla de ti todo el tiempo», me dijo Sofía una tarde mientras me ayudaba a pintar la sala. «Dice que eres la mujer más trabajadora que ha conocido. Tu padre es demasiado amable. No es honesto. Lo que estás haciendo por tu hijo es admirable». Para 2010 había terminado el primer piso completamente. Antonio y yo nos mudamos de nuestro apartamento alquilado. Para 2015 el segundo piso estaba listo. Antonio se había graduado de la universidad, con honores, por supuesto. «Esto es por ti, mamá», dijo en su discurso de graduación con lágrimas corriendo por su cara. «Todo lo que soy, todo lo que he logrado es porque mi madre sacrificó su vida entera por mí. Mamá, esto no es mi diploma, es nuestro diploma». Todo el auditorio se puso de pie y aplaudió. Yo no podía ver nada a través de mis lágrimas. Elena, que estaba sentada a mi lado, me apretó la mano. «Lo lograste, Claudia. Cumpliste tu promesa a Miguel». Junio de 2018. Antonio se casó con Laura Jiménez, una chica encantadora de Alicante que había conocido en un congreso de arquitectura. Laura era dulce, trabajadora, venía de una familia modesta como nosotros. La amé desde el momento en que la conocí. Claudia me dijo la primera vez que vino a cenar a casa: «Antonio no para de hablar de usted. Dice que es la mujer más fuerte del mundo». «Antonio exagera», dije sirviendo paella. «No creo que exagere». Laura miró alrededor de la casa. «Él me contó que usted construyó todo esto con sus propias manos. Eso es increíble. La boda fue en la Catedral de Valencia. Gasté mis últimos 15.000 euros de ahorros para que fuera perfecta». «Mamá, no gastes tantos», me rogaba Antonio mientras planeábamos. «Es tu boda, hijo. Solo te casas una vez. Esto no se discute. 300 invitados. Cena en el Hotel Balneario Las Arenas. Banda en vivo. Flores en cada mesa». El vestido de novia de Laura costó 2.500 euros. Yo misma hice algunos ajustes para que le quedara perfecto. Cuando Antonio me pidió el primer baile, la tradición del novio bailando con su madre, puso la canción «Gracias a la vida» de Mercedes Sosa. Bailamos lentamente mientras la letra hablaba de gratitud por todo lo que la vida da. «Mamá», susurró Antonio en mi oído, «todo lo que soy te lo debo a ti». «No, mi amor, tú te lo debes a ti mismo. Yo solo te di las herramientas. Tú construiste tu vida. Prometo que voy a cuidarte cuando seas mayor. Prometo que nunca vas a estar sola. Prometo que voy a honrar todo lo que has hecho por mí». «Ya lo estás haciendo, hijo. Ya lo estás haciendo». Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi habitación, miré la foto enmarcada de Miguel que siempre tengo en mi mesita de noche. «Lo logramos, mi amor», susurré. «Nuestro hijo es un hombre bueno, un profesional.
Se casó con una buena mujer. Tiene un futuro brillante. Cumplí mi promesa. Si hubiera sabido lo que vendría después, habría llorado más. Mucho más. Marzo de 2020. COVID-19. Como para todos en el mundo, fue cuando la vida tal como la conocíamos se detuvo. La fábrica donde había trabajado durante 31 años cerró temporalmente. Me dijeron que recibiría el 70% de mi salario. Estaba bien, ya había pagado la hipoteca completamente. La casa era mía, libre de deudas. Antonio perdió su trabajo. La firma de arquitectura donde trabajaba quebró. Nadie estaba construyendo nada durante la pandemia. No pasa nada, hijo, le dije cuando vino a contármelo con Laura tomada de su mano. Tienes tus ahorros. Encontrarás algo nuevo cuando esto termine. Pero los meses pasaban. Marzo se convirtió en abril, en mayo, en junio. Y empecé a notar cambios en Antonio. Pequeños al principio. Sutiles. Se quedaba despierto hasta tarde. Yo podía ver la luz de su computadora brillando bajo la puerta del segundo piso a las 3, 4 de la mañana. ¿No puedes dormir, hijo?, le preguntaba en el desayuno. Estoy buscando trabajo online, mamá. Hay empresas internacionales que contratan arquitectos remotos. Parecía razonable, pero entonces empezaron las llamadas telefónicas extrañas. Él salía al jardín para contestar hablando en voz baja. ¿Todo bien?, le preguntaba cuando entraba. Sí, mamá. Solo entrevistas de trabajo. Son confidenciales. Laura empezó a verse preocupada. Ojeras. Más delgada. Pero cuando le preguntaba, ella sonreía. Solo el estrés de la pandemia, Claudia. Todos lo estamos sintiendo. En octubre de 2020, Antonio me pidió dinero por primera vez en su vida adulta. Estábamos en la cocina. Yo estaba preparando lentejas. Mamá, ¿puedes prestarme 5.000 euros? Me detuve con la cuchara en la mano. ¿5.000 euros? ¿Para qué, hijo? Hay una oportunidad de inversión. Criptomonedas. Bitcoin. Ethereum. El mercado está explotando. Puedo duplicar el dinero en 3 meses. O triplicarlo. Algo frío se movió en mi estómago. Antonio, esas cosas son riesgosas. No si sabes lo que estás haciendo. Mamá, he estado investigando durante meses. Tengo un sistema. Puedo convertir 5.000 en 15.000 fácilmente. Y si los pierdes, no los voy a perder. Miré a mi hijo, ese hombre de 33 años que había sido el niño más responsable del mundo, que nunca me había pedido nada innecesario, que había trabajado duro por todo lo que tenía. Está bien, dije finalmente, pero ten cuidado, Antonio. Por supuesto, mamá, te amo. Le transferí 5.000 euros al día siguiente. Ese fue mi primer error. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla en cámara lenta. Diciembre 2020. Mamá, necesito otros 8.000 euros. Hubo un problema técnico con la plataforma, pero puedo recuperarlo todo si invierto más. Febrero 2021. Mamá, 10.000 euros. Es para pagar un abogado. Laura y yo estamos teniendo problemas. Necesito asesoría legal. Junio 2021. Mamá, 15.000 euros. Es una emergencia médica. Laura necesita tratamiento psicológico. El seguro no lo cubre todo. Cada vez yo preguntaba. Cada vez él tenía una explicación que sonaba razonable. Y cada vez yo pagaba. Porque era mi hijo. Y las madres no abandonan a sus hijos. En noviembre de 2021, Laura apareció en mi puerta un domingo por la mañana. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Claudia, necesito decirte. La senté en mi sofá. Le preparé té de manzanilla. Esperé. Me voy, dijo finalmente. Me divorcio de Antonio. El mundo se detuvo. ¿Qué por qué? Y entonces Laura me contó toda la verdad. No había inversiones en criptomonedas. No había problemas técnicos. No había oportunidades. Antonio era adicto al juego. Apuestas deportivas online, póker, ruleta, casinos virtuales. Perdió todos nuestros ahorros. Laura sollozaba. 45.000 euros. Todo lo que habíamos ahorrado para comprar nuestra propia casa. Todo. Dios mío. Y hay deudas, Claudia. Préstamos de aplicaciones de crédito rápido. Préstamos personales. No sé cuánto exactamente, pero son decenas de miles de euros. Decenas de miles. Le rogué que fuera a terapia, que buscara ayuda profesional. Hay centros para adictos al juego, grupos de apoyo.
pero se niega. Dice que puede controlarlo por sí mismo. Pero no puede, Claudia. No puede. Laura me miró con ojos rojos e hinchados. La semana pasada me pidió que empeñara mi anillo de compromiso, el anillo que tú le ayudaste a comprar, para pagar una deuda. Cuando me negué me gritó. Me dijo que era egoísta, que no lo amaba de verdad. No lo reconozco, Claudia. El hombre con quien me casé ya no existe. Esa noche confronté a Antonio. ¿Es verdad?, le pregunté temblando. Adicción al juego. Él explotó de una manera que nunca había visto. Laura exagera todo. Solo estoy pasando por una mala racha. Todos los jugadores pasan por rachas malas. Antonio, hijo, esto no es normal. Necesitas ayuda profesional. No necesito ayuda. Necesito que mi familia confíe en mí y me apoye. Te he apoyado. Te he dado más de 30.000 euros. ¿Y qué? ¿Vas a llevar la cuenta ahora, después de que te dije toda mi vida que te amaba y que cuidaría de ti? Sus palabras fueron como bofetadas. No estoy llevando la cuenta, Antonio. Estoy preocupada por ti. Si estuvieras preocupada me ayudarías en lugar de juzgarme. Dio un portazo y subió al segundo piso. Laura se fue al día siguiente de regreso con su familia en Alicante. El divorcio se finalizó en marzo de 2022. Y mi hijo se hundió en un abismo oscuro. Los siguientes 2 años fueron un infierno de préstamos constantes. Abril 2022, 10.000 euros. Para pagar los abogados del divorcio, mamá. Julio 2022, 15.000 euros. Deuda de tarjeta de crédito que está destruyendo mi crédito. Noviembre 2022, 8.000 euros. Tratamiento psicológico privado, mamá. ¿Estás contenta, no? Estoy buscando ayuda. Mentira. No estaba yendo a terapia. Febrero 2023, 12.000 euros. Oportunidad de trabajo freelance, pero necesito pagar por el software especializado. Mentira. No había trabajo. Junio 2023, 20.000 euros. Emergencia médica, mamá. Por favor, no preguntes. Es vergonzoso. Mentira. Todo era mentira. Octubre 2023, 15.000 euros. Última vez, mamá. Te lo juro por papá. Última vez. La mentira más grande de todas. 80.000 euros que había tardado 20 años en ahorrar. Desaparecidos en 24 meses. Elena me confrontó una tarde de diciembre de 2023 en mi cocina. Claudia, esto tiene que parar. Elena, no. Escúchame. Le has dado a Antonio todo. Tu dinero, tu casa, tu vida. Y él te está destruyendo. Es mi hijo. Y tú eres su madre, pero eso no significa que tengas que dejar que te arruine. Claudia, trabajaste 30 años por ese dinero. 30 años. Y lo está tirando todo en casinos online. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo deje morir? Quiero que entiendas que no lo estás salvando. Lo estás matando lentamente. Estás habilitando su adicción. Cada euro que le das es otro euro que pierde en apuestas. Elena, por favor. Padre Miguel me dijo que has estado pidiendo préstamos. Elena me miró con tristeza. ¿Es verdad? No respondí. No tenía que hacerlo. Elena había descubierto la verdad que yo había estado escondiendo. No solo había dado mis ahorros a Antonio. Había empezado a pedir dinero prestado. 5.000 euros de mi prima en Madrid. 8.000 euros de una cooperativa de crédito. 10.000 euros adelantados de mi sueldo en la fábrica. 120.000 euros totales. Casi todo lo que había construido en 30 años. Y aún no era suficiente. Fue un martes por la tarde. Yo estaba regresando del mercado con las compras cuando lo vi. Un hombre de unos 40 y tantos años apoyado en un Mercedes negro estacionado frente a mi casa. Traje caro, reloj brillante, sonrisa de tiburón. Señora Romero. ¿Quién pregunta, Smelín? Me llamo Rafael Sánchez. Sacó una tarjeta de negocios. Soluciones financieras rápidas. Soy un amigo de su hijo Antonio. El aire se volvió frío. No conozco a ningún amigo de Antonio con ese nombre. Bueno, quizás Antonio no mencionó que nos conocemos. Verá, señora, su hijo me debe dinero. Bastante dinero, de hecho. ¿Cuánto? 25.000 euros. Mi corazón dejó de latir. Eso no puede ser. Oh, pero es verdad. Antonio pidió prestado el dinero hace 6 meses. Prometió pagar en 3 meses. Han pasado 6. Estoy empezando a impacientarme. Rafael se acercó más. Olía a colonia cara y amenaza.
Antonio dice que su madre tiene una casa muy bonita, 3 plantas, bien ubicada en Ruzafa. Debe valer. ¿Qué 400.000, 450? Mi casa no es asunto suyo. Se convierte en mi asunto cuando su hijo usa esa casa como garantía en conversaciones conmigo. ¿Qué? Oh, no sabía. Antonio me prometió que si no puede pagar en efectivo, usted lo ayudaría con recursos alternativos. Mi hijo no tiene ningún derecho sobre esta casa. Lo sé, la escritura está a su nombre. Lo verifiqué. Su sonrisa se hizo más amplia y más fría. Pero Antonio parecía muy seguro de que usted lo ayudaría. Habló mucho sobre lo buena madre que es usted, sobre cómo siempre lo salva. Se subió a su Mercedes. Señora Romero, su hijo tiene hasta fin de mes para pagarme. ¿Qué 2 semanas sería una pena que algo malo le sucediera a un joven tan vulnerable? Arrancó el motor y se fue dejando el olor a amenaza en el aire. Subí corriendo las escaleras al segundo piso. Antonio. Él estaba en la computadora, por supuesto. Apuestas deportivas en la pantalla. Le debes 25.000 euros a ese hombre. Su cara se puso blanca como el papel. ¿Estuvo aquí? ¿Rafael estuvo aquí? Responde mi pregunta. Mamá, yo puedo explicarlo. ¿Cuánto le debes? Antonio se derrumbó en su silla poniendo su cabeza entre sus manos. No son 25.000 euros. Que son 180.000 euros. El mundo desapareció. 180.000. Mamá, por favor, déjame explicar. ¿Cómo le debes tanto dinero a ese hombre? Rafael es un prestamista privado. Cuando los bancos dejaron de darme crédito, recurrí a él. Las tasas de interés son altas y los intereses se acumulan y... ¿Sabes quién es ese hombre, Antonio? No es un prestamista, es un criminal, me amenazó. Lo sé. Por eso, mamá, necesito tu ayuda. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Necesito que firmes la casa a mi nombre. Necesito que firmes la casa a mi nombre. Las palabras flotaron en el aire de la habitación como humo tóxico. Miré a mi hijo, este hombre de 35 años que una vez fue el bebé que alimenté de mi pecho, el niño que me hizo dibujos de dinosaurios, el joven que me prometió cuidarme siempre, y no lo reconocí. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió como un susurro. Antonio se puso de pie con las manos temblando. Estaba más delgado de lo que recordaba. Ojeroso. Su ropa arrugada olía a sudor y desesperación. Mamá, escúchame, por favor. Solo escúchame antes de decir que no. Antonio, me estás pidiendo que... Lo sé lo que te estoy pidiendo. Pero déjame explicarte el plan. Es lógico. Es la única solución. Se acercó a mí con esa intensidad en los ojos que reconocí de cuando era niño y quería convencerme de algo. Pero ahora esa intensidad tenía un borde de locura. La casa está valorada en 450.000 euros. Si la pasas a mi nombre, puedo usarla como garantía para un préstamo del banco. Los bancos me darán 200.000 euros fácilmente con esta propiedad como colateral. Antonio, con esos 200.000 euros pago a Rafael los 180.000 que le debo. Me quedan 20.000 para vivir mientras encuentro trabajo. Empiezo de cero, limpio, sin deudas, sin amenazas de muerte. ¿Y yo? Tú sigues viviendo aquí, nada cambia para ti. La casa sigue siendo tuya en espíritu, solo que legalmente está a mi nombre. ¿Es solo un papel, mamá? No es solo un papel, Antonio. Es la diferencia entre tener un techo sobre mi cabeza y estar en la calle. Nunca te echaría, eres mi madre. Hace 6 meses dijiste que nunca me mentirías, y llevas 2 años mintiéndome sobre cada euro que te he dado. Antonio retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Diferente porque las mentiras eran para protegerme, o porque ya no te importa la verdad. Me importa, todo me importa demasiado y por eso estoy así. ¿Crees que quiero ser esta persona? ¿Crees que me levanto cada mañana emocionado de ser un fracaso adicto al juego que vive en el segundo piso de la casa de su madre? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, estoy muriendo aquí. Cada día. Rafael no está bromeando. Esos hombres... La semana pasada me agarraron en un callejón. Me golpearon. Mira. Se levantó la camisa. Su torso estaba cubierto de moretones, negros, amarillos, verdes. Algunos frescos, otros viejos. Un mapa de violencia pintado sobre su piel. Dios mío. Mi mano voló a mi boca. Me dijeron que esto era un recordatorio amable, que la próxima vez no sería tan amable.
Mamá, no estoy siendo dramático. Me van a matar si no pago. Las lágrimas corrían por su cara ahora. Mi hijo, mi bebé, llorando frente a mí. Toda fibra maternal en mi cuerpo gritaba: sálvalo, sálvalo, sálvalo. Pero una vocecita pequeña, la voz de Elena, la voz de Padre Miguel, la voz de mi propia cordura, susurraba: si le das esto lo pierdes todo, todo. Antonio, dije con mi propia voz quebrándose, no puedo hacer eso. Mamá, escúchame, voy a vender la casa. Pondré la propiedad en venta mañana mismo. Las casas en Ruzafa se venden rápido ahora. 2-3 meses máximo. Cuando se venda te daré 200.000 euros para pagar a Rafael. El resto lo usaré para comprar un apartamento pequeño para mí. 3 meses, Rafael me da 2 semanas. Entonces negociaré con él. Le pagaré algo ahora. Tengo 15.000 euros en mi cuenta de emergencia, como pago inicial. Le mostraré el contrato de venta de la casa. No entiendes, estos hombres no negocian. No son el banco. No son una empresa legítima. Son criminales, mamá. Criminales. Entonces iremos a la policía. ¿La policía? Antonio se rió, pero era una risa sin alegría. Y les diremos que pedí prestado dinero ilegalmente y ahora no puedo pagar. Me arrestarán a mí también. Tengo contratos firmados con Rafael. Sabía lo que estaba haciendo. Soy culpable de fraude financiero. Antonio, tiene que haber otra manera. No la hay. Solo hay una solución. La casa. A mi nombre. Ahora. No. La palabra cayó entre nosotros como una sentencia de muerte. Antonio me miró durante un largo momento. Algo cambió en sus ojos. Algo se endureció. Está bien, mamá, dijo con una voz extrañamente calmada. Entiendo. Se dio la vuelta y subió las escaleras al segundo piso. Yo me quedé allí temblando con el sonido de su puerta cerrándose resonando en mis oídos. No sabía que esa sería nuestra última conversación civilizada. Febrero de 2024 fue el mes más extraño de mi vida. Antonio dejó de hablarme. Pasaba días sin salir del segundo piso. Yo le dejaba comida en la puerta, platos de paella, lentejas, bocadillos. Y él los recogía cuando yo no estaba mirando. A veces en medio de la noche lo escuchaba bajar a la cocina. Pasos silenciosos, el refrigerador abriéndose. Después pasos subiendo de nuevo, como un fantasma viviendo en mi propia casa. Elena venía a visitarme cada 2 días. Claudia, tienes que sacarlo de aquí, me decía. Esto no es saludable, para ninguno de los dos. Es mi hijo, Elena. No puedo echarlo a la calle. No estoy diciendo que lo eches a la calle. Estoy diciendo que necesita irse por su propio bien. Hay centros de rehabilitación, programas del gobierno, lugares donde puede recibir ayuda real. Ya le ofrecí eso 100 veces. Se niega. Entonces déjalo tocar fondo. A veces las personas necesitan caer completamente antes de poder levantarse. ¿Y si tocar fondo significa morir? Elena no tenía respuesta para eso. Diego también estaba preocupado. Lo veía mirando hacia mi casa desde su ventana con esa expresión protectora que había desarrollado hacia mí a lo largo de los años. Una tarde tocó a mi puerta con una expresión seria. Claudia, necesito hablar contigo sobre algo. Pasa, Diego. Se sentó en mi mesa de cocina nervioso, jugando con sus manos. Vi algo la semana pasada que me preocupa. ¿Qué viste? Unos hombres, 3 de ellos. Vinieron en un coche negro. Tocaron la puerta del segundo piso, la entrada separada que tiene Antonio. Hablaron con él durante 20 minutos. No me gustó la pinta de esos tipos, Claudia. Para nada. Mi estómago se retorció. ¿Qué pasó? Antonio les dio algo. Parecía dinero. Un sobre. Los tipos se fueron. Pero antes de irse, uno de ellos le dijo algo a Antonio que hizo que tu hijo se pusiera blanco. Vi su cara desde mi ventana. Estaba aterrorizado. Rafael, susurré. ¿Quién es Rafael? Le conté todo. Toda la verdad. Los 180.000 euros. Las amenazas. La petición de firmar la casa. Diego se puso pálido. Claudia, esto es serio. Estos son criminales. Necesitas ir a la policía. Antonio dice que eso nos metería a ambos en problemas. ¿Y qué? ¿Es mejor esperar a que te hagan daño? ¿O peor? No sé qué hacer, Diego. Es mi hijo. Diego tomó mi mano sobre la mesa. Claudia, te conozco desde hace 20 años. Eres la persona más fuerte que conozco. Pero el amor de una madre puede ser tu fortaleza o tu perdición. Necesitas protegerte. ¿Cómo, Ney? Déjame hablar con mi hija Sofía. Es abogada. Puede darte opciones.
Gratis, como amigos. Acepté porque no sabía qué más hacer. Pero mientras tanto algo estaba pasando en el segundo piso que yo no sabía. Algo terrible. Lo que yo descubriría después a través de testimonios de la policía y evidencia digital. Mientras yo lloraba en mi habitación mientras Elena me rogaba que fuera a la policía, mientras Diego instalaba cámaras de seguridad discretamente apuntando a mi puerta, sin que yo lo supiera, Antonio estaba ejecutando un plan. En su computadora había búsquedas recientes. ¿Cómo falsificar una firma en documentos legales? Transferir propiedad sin consentimiento del dueño. Abogados que no hacen preguntas España. Drogas para dormir sin receta. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el Rohypnol? Antonio había contactado a un abogado llamado Javier Ruiz, que realmente era un notario corrupto que había sido desbarrado pero seguía operando ilegalmente. El plan era simple y horrible. 1. Drogar a su propia madre con pastillas para dormir mezcladas en su comida. 2. Tomar su dedo inconsciente y usarlo para presionar sobre documentos de transferencia de propiedad. 3. Falsificar su firma. 4. Presentar los documentos ante el notario corrupto. 5. Hipotecar la casa inmediatamente. 6. Pagar a Rafael. 7. Convencer a su madre después de que lo había hecho por su propio bien. Este era el plan de mi hijo, del niño que había criado, del hombre que me había prometido cuidarme. Pero yo no sabía nada de esto, todavía. Una semana después, Diego me llevó a la oficina de su hija Sofía en el centro de Valencia. Era una oficina pequeña pero elegante en un edificio cerca de la Plaza de la Reina. Sofía me recibió con un abrazo cálido. Claudia, mi padre me contó todo. Primero déjame decirte, no estás sola en esto. Vamos a encontrar una solución. Me senté frente a su escritorio mientras ella abría una carpeta. Primero lo legal. La casa está a tu nombre, ¿correcto? Sí, la escritura está en la caja fuerte de mi habitación. Antonio tiene acceso a esa caja fuerte. No, solo yo sé la combinación. Bien, eso es lo primero que protegeremos. ¿Alguna vez le has dado poder notarial a Antonio? Poder notarial no nunca. Perfecto. Eso significa que él no puede hacer ninguna transacción legal relacionada con la propiedad sin tu presencia física y tu firma frente a un notario. Un peso se levantó de mi pecho. Pero, Sofía continuó, necesitamos hablar del elefante en la habitación. Tu hijo le debe dinero a un criminal. Rafael Sánchez es conocido en Valencia. Es un prestamista ilegal que ha estado en el radar de la policía durante años, pero nunca han podido probar nada concreto. ¿Es peligroso? Sofía me miró seriamente. Sí, muy peligroso. Ha habido incidentes, personas que terminan en el hospital, una persona que desapareció hace 2 años y nunca se encontró. El mundo se inclinó. Claudia, necesito que entiendas algo, tu hijo está en peligro real. Pero tú también. Si Rafael cree que tú eres el obstáculo entre él y su dinero... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Qué debo hacer? Tienes 3 opciones. Sofía contó con sus dedos. 1. Vas a la policía, reportas las amenazas, Antonio enfrenta consecuencias legales por fraude financiero ilegal, Rafael potencialmente es investigado. Eso pondría a Antonio en prisión. Posiblemente, pero también lo mantendría vivo y lejos de Rafael. Opción 2. Vendes la casa inmediatamente. No en 3 meses, inmediatamente. Hay compradores de propiedades que pagan en efectivo en una semana, aunque sea un poco menos del valor de mercado. Digamos 400.000 euros en lugar de 450.000. Pagas a Rafael. Te mudas. Y Antonio tendrá que encontrar su propio camino. Ya no es tu responsabilidad. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. ¿Y la tercera opción? Sofía dudó. La tercera opción es no hacer nada y ver qué pasa. Esa no es realmente una opción. No, admitió Sofía. No lo es. Me fui de esa reunión con más miedo del que había entrado. Diego me llevó a casa en su coche. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. Necesito pensar. Claudia, sea lo que sea que decidas, estoy aquí. Está bien, no estás sola. Gracias, Diego. Esa noche me senté en mi habitación mirando la caja fuerte donde guardaba la escritura de la casa. 30 años de mi vida dentro de una caja de metal. Miguel, susurré a la foto de mi esposo muerto. Ayúdame. No sé qué hacer. Por supuesto que no respondió. Los muertos nunca lo hacen. Viernes 23 de febrero de 2024.
Alrededor de las 10 p.m., yo estaba en mi habitación preparándome para dormir. Había sido un día largo. Trabajo en la fábrica, después compras en el mercado, después una llamada larga con Elena, donde lloré durante 40 minutos. Escuché un coche afuera, puertas cerrándose, voces de hombres. Miré por la ventana. El Mercedes negro de Rafael. 4 hombres saliendo. Rafael y 3 otros que parecían boxeadores profesionales. Subieron las escaleras exteriores al segundo piso. Escuché golpes en la puerta de Antonio, voces alzadas. Después sonidos de pelea, muebles rompiéndose, vidrio quebrándose, Antonio gritando. Corrí escaleras arriba, mi corazón latiendo salvajemente. Deténganse, deténganse. La puerta del segundo piso estaba abierta de una patada. Dentro la sala estaba destrozada, la televisión rota, la mesa volcada, Antonio en el suelo con sangre corriendo de su nariz mientras 2 de los matones lo sujetaban. Rafael estaba de pie sobre él limpiándose las manos con un pañuelo. «Ah, señora Romero», dijo como si estuviéramos en una fiesta de té. «Qué conveniente, quería hablar con usted también». «Suéltenlo». «En un momento, primero necesito que Antonio entienda algo». Rafael se agachó agarrando el cabello de Antonio, forzándolo a mirarlo. «Antonio, tienes hasta el lunes. 3 días, 180.000 euros, no 179.000. No te pagaré la próxima semana. 180.000 euros en mis manos el lunes a las 6 p.m. o lo que pasa hoy parecerá un masaje». «No sé, no tengo el dinero». Antonio tosía sangre. «Entonces consíguelo». Rafael lo soltó dejándolo caer al suelo. Se volvió hacia mí. «Señora Romero, usted parece una mujer razonable, más razonable que su hijo. Hablemos como adultos». «No tengo nada que hablar con usted». «Oh, creo que sí. Su casa vale 450.000 euros. Yo solo necesito 180.000, menos de la mitad. Es un trato generoso. Mi casa no está en venta». «Todo está en venta, señora. Solo es cuestión de precio, o en este caso», sonrió fríamente, «cuestión de motivación». Uno de los matones pateó a Antonio en las costillas. Mi hijo gimió de dolor. «¡Paren!», grité. «Pararemos cuando usted sea razonable. Señora, ame a su hijo, ¿verdad? Entonces ayúdelo. Firme la casa a su nombre. Él la hipoteca. Me paga. Todos felices. Ya le dije que voy a vender la casa. En 2 meses puedo». «2 meses». Rafael se rió. «Señora, no tengo 2 meses. Tengo gastos, operaciones, personal que pagar», señaló a los matones. «Estos caballeros no trabajan gratis». «No es mi problema». La sonrisa de Rafael desapareció. «Se está convirtiendo en su problema, señora. Su hijo hizo un trato conmigo. Firmó contratos, legalmente vinculantes en cierto sentido. Y cuando la gente no paga sus deudas conmigo, las cosas se ponen desagradables». Se acercó a mí, demasiado cerca. Podía oler su colonia cara mezclada con violencia. «Mire, sé que es una buena mujer, trabajadora. Construyó esta casa con sus propias manos. Admirable, realmente. Pero su hijo es un débil, un adicto, un mentiroso, y lo va a arrastrar al fondo con él si no se salva a sí misma. Váyase de mi casa. Pronto, pero primero dejemos algo claro». Chasqueó sus dedos. Uno de los matones agarró un jarrón que había hecho Antonio en una clase de cerámica cuando tenía 12 años. Lo había guardado todos estos años, y lo estrelló contra el suelo. «3 días, señora Romero. Lunes, 6 p.m. O la próxima vez no será solo un jarrón». Se fueron cerrando la puerta detrás de ellos. Corrí hacia Antonio, que estaba acurrucado en el suelo sangrando. «Mi hijo, mi bebé». Lo ayudé a sentarse. Su cara estaba hinchada. Sangre de su nariz y boca. Un ojo morado. Posiblemente costillas rotas por cómo se agarraba el pecho. «Mamá», tosió. «Por favor, ayúdame. Voy a llamar a la policía». «No», me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «No, policía, eso lo empeorará». «Antonio, esto tiene que parar. Solo hay una forma de que pare». Me miró con ojos desesperados. «La casa, mamá. Por favor. No te estoy pidiendo un favor. Te estoy rogando por mi vida». Lo ayudé a levantarse, lo llevé al sofá, limpié su sangre con una toalla mojada. «Déjame llevarte al hospital». «No, solo... Por favor, mamá, piensa en lo que dije. 3 días, por favor».
Esa noche ninguno de los dos durmió. Yo estaba en mi habitación con la puerta cerrada con llave por primera vez en mi vida, escuchando a Antonio caminar de un lado a otro en el piso de arriba. A las 3 a.m. escuché que bajaba las escaleras. Pasos silenciosos. Se detuvo frente a mi puerta. Contuve la respiración. «Mamá», su voz vino a través de la puerta. «Sé que estás despierta. Solo quiero que sepas que...». «Lo siento. Siento todo. Nunca quise que llegara a esto». No respondí. «Si no quieres ayudarme, lo entiendo. Encontraré otra manera». Sus pasos se alejaron. Y en la oscuridad de mi habitación lloré hasta que salió el sol. Sábado por la mañana. Me levanté temprano agotada pero incapaz de seguir en la cama. Antonio no estaba en casa. Su coche no estaba afuera. Había una nota en la cocina. Mamá salía a arreglar algunas cosas. «Volveré esta noche, no te preocupes». No te preocupes, como si eso fuera posible. Llamé a Elena. «Claudia, ¿qué pasó?» «Suenas terrible». Le conté todo sobre la noche anterior. Rafael, la violencia, los 3 días. «Dios mío, Claudia, tienes que ir a la policía. Ya». «Antonio dice que...». «Me importa un carajo lo que Antonio diga». Elena gritó algo que nunca hacía. Perdón, pero Claudia, estás en peligro. Esos hombres entraron a tu casa, te amenazaron, golpearon a Antonio frente a ti. La próxima vez podría ser peor». «Lo sé. Voy para allá. Ahora». Media hora después Elena estaba en mi cocina preparándome té de tila que insistió en que bebiera. «Ok», dijo sentándose frente a mí. «Vamos a hacer un plan real. No más esperar, no más, tal vez no más, voy a pensar en ello». «¿Qué plan?» «Llamas a Sofía, la abogada, le dices que quieres la opción 2, vender la casa inmediatamente, esta semana, a cualquier comprador de efectivo que pueda cerrar rápido». «Elena, no hay peros. Claudia, trabajaste 30 años por esa casa, pero es solo una casa, es ladrillo y cemento, no vale tu vida, no vale ver a tu hijo asesinado frente a ti. Y después de vender, ¿a dónde voy? Te mudas conmigo. Mi apartamento tiene una habitación extra desde que mamá murió. Puedes quedarte el tiempo que necesites». Sus ojos se suavizaron. «Diego me dijo que él te ofrecería quedarte con él también». «Diego dijo eso». «Claudia, ese hombre te ama, lo ha hecho durante años. Eres la única que no lo ve». No era el momento para esa conversación. «Necesito hablar con Antonio primero». «No, no necesitas su permiso. Esta es tu decisión». Elena tenía razón, por supuesto, pero las madres no son criaturas lógicas cuando se trata de sus hijos. Antonio llegó a casa alrededor de las 10 p.m. Yo estaba en la cocina fingiendo leer un libro. Entró y el olor a alcohol llenó la habitación inmediatamente. «Hola, mamá. ¿Has estado bebiendo?» «Solo un poco, para los nervios». Se sentó frente a mí en la mesa. Sus ojos estaban rojos. No sabía si por el alcohol, el llanto o ambos. «Mamá, necesito decirte algo». «¿Qué hoy?» «Hoy intenté conseguir el dinero de otra manera. Fui a todos los bancos, a prestamistas legítimos, a antiguos jefes viejos, amigos, excompañeros de universidad. Les rogué, les supliqué. Y... nada, nadie me va a prestar nada. Mi crédito está destruido. No tengo trabajo, no tengo garantías. No soy nada». Lágrimas comenzaron a correr por su cara. «Mamá, tú eres la única persona en el mundo que me puede salvar ahora. La única. Y te estoy pidiendo, te estoy rogando, por favor, firma la casa a mi nombre. Mañana». «Llamo a Javier. Es un notario que trabaja los domingos. Y hacemos la transferencia. En 48 horas tengo el préstamo del banco pago a Rafael y esto se acaba. Antonio, ya te dije que voy a vender la casa. En una semana puedo tener el dinero». «Una semana es demasiado tarde», golpeó la mesa. Rafael dijo lunes. «Lunes, eso es en 2 días. ¿Entiendes lo que me harán?» «Iremos a la policía mañana». «No, no policía, ¿cuántas veces tengo que decírtelo?» Su voz estaba subiendo, volviéndose histérica. «Antonio, cálmate». «No puedo calmarme. Me van a matar. No lo entiendes, me van a matar y será tu culpa. Porque tienes el poder de salvarme y te niegas. No es justo echarme esa culpa». «Justo». Se puso de pie tambaleándose. «¿Quieres hablar de justo? Es justo que le dediqué toda mi vida mientras tú trabajabas. Es justo que creciera sin padre. Es justo que ahora cuando finalmente necesito tu ayuda me digas que no. Antonio, basta». «¿Sabes cuántas veces querías cosas cuando era niño y no las tenía?
Videojuegos como los otros niños, ropa de marca, vacaciones nada. Nunca tuve nada, porque todo tu dinero iba a esa maldita casa. Esa casa es para ti. No la quiero. Quiero vivir. ¿Qué importa una casa si estoy muerto? Entonces deja de apostar, grité poniéndome de pie yo también. Deja de destruirte. Ve a rehabilitación. Busca ayuda real. Para de esperar que yo arregle todos tus problemas. El silencio cayó como un yunque. Antonio me miró con una expresión que nunca había visto antes. Odio puro. ¿Sabes qué, mamá?, dijo con una voz peligrosamente calmada. Tienes razón. No puedo seguir esperando que me salves. Voy a tener que salvarme yo mismo. Antonio, vete a dormir, mamá. Mañana será un día importante. Algo en su tono me heló la sangre. ¿Qué vas a hacer? Encontrar una solución. No te preocupes por eso. Subió las escaleras. Yo me quedé en la cocina con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Llamé a Diego. Claudia, son casi las 11. Diego, algo no está bien. Antonio dijo algo extraño. Estoy asustada. Voy para allá. No. Solo, ¿puedes estar atento? ¿Mirar por tu ventana esta noche? Por supuesto. Y Claudia, ya instalé una cámara de seguridad apuntando a tu puerta. La instalé hace 2 semanas. Sin decirte porque sabía que dirías que no. Diego, solo quiero mantenerte segura. La cámara graba todo. Si algo pasa tendremos evidencia. No sabía que esa cámara salvaría mi vida, literalmente. Domingo 25 de febrero, medianoche. Me desperté con el sonido de mi puerta abriéndose. Había cerrado con llave. Estaba segura de que había cerrado con llave. Pero ahí estaba Antonio de pie en la entrada de mi habitación iluminado por la luna que entraba por la ventana. Antonio. Mi voz estaba ronca de sueño y miedo. ¿Qué haces? Mamá, necesito la escritura de la casa. Vete a dormir, hablaremos mañana. No, ahora. Encendí la luz de mi mesita de noche. Antonio se veía loco, cabello despeinado, ojos vidriosos, sudando a pesar del frío, y en su mano derecha tenía una botella de whisky medio vacía. Antonio, estás borracho. Por favor, vete. Dame la escritura. Rugió acercándose a mi cama. Salté corriendo hacia la puerta, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo apretando tan fuerte que grité. «Me estás lastimando. Entonces dame lo que quiero». Me arrastró hacia la caja fuerte en la pared. «Ábrela». «No. Ábrela. No voy a darte la casa para que la regales a criminales». Y entonces sucedió. Antonio me golpeó. El puño de mi hijo, el hijo que crecí, que alimenté de mi cuerpo, que amé más que a mi propia vida, se estrelló contra mi cara. El dolor explotó en mi mandíbula. Sentí algo romperse. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Caí al suelo. «Mamá». Antonio pareció volver en sí por un momento. «Dios, yo no quería». Pero entonces sus ojos se endurecieron de nuevo. «Levántate. Abre la caja fuerte». «No», susurré con sangre goteando de mi boca. Escupí en el suelo. 3 dientes cayeron junto con la sangre. 3 de mis dientes. Antonio me miraba con horror. «Mamá, tus dientes». Entonces algo se rompió completamente en él. «Esto es tu culpa», gritó. «Si solo hubieras ayudado desde el principio, nada de esto habría pasado». Me pateó en las costillas. El dolor fue indescriptible. Traté de arrastrarme hacia la puerta, pero él me agarró el cabello jalándome hacia atrás. «La caja fuerte, ahora». Nunca tosí sangre. Antonio perdió todo control. Me golpeó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Mi nariz se rompió. 2 dientes más se desprendieron, costillas agrietándose bajo sus patadas. En algún momento corrió a la cocina. Escuché cajones abriéndose. Regresó con un cuchillo de cocina. «Última oportunidad, mamá». Puso el cuchillo en mi garganta. Sentí el metal frío contra mi piel. «Abre la caja fuerte o te juro que te mato aquí mismo». Sus ojos estaban locos, completamente idos. Este no era mi hijo. Era un extraño usando la cara de Antonio. La combinación», susurré. «Dímela». 11-03-89. Era mi fecha de aniversario de bodas con Miguel. Antonio lo sabía. Se acercó a la caja fuerte marcando los números. Clic. Se abrió. Sacó la escritura de la casa. «Por fin», susurró con lágrimas corriendo por su cara. «Por fin».
Yo estaba en el suelo apenas consciente en un charco de mi propia sangre. Lo siento, mamá, dijo Antonio mirándome. Pero esto era necesario. Cuando Rafael esté pagado, cuando todo esto acabe, lo entenderás. Hice esto por los dos. Comenzó a caminar hacia la puerta. Y entonces milagrosamente escuché: «Policía, abran la puerta. Tenemos una emergencia reportada». Golpes fuertes en la puerta principal. Antonio se congeló. «¡No!», susurró. «¡No, no, no!». La puerta principal se abrió de una patada. Pasos pesados corriendo escaleras arriba. «Policía Nacional». 2 oficiales irrumpieron en mi habitación. Vieron la escena, yo en el suelo, sangre por todas partes, dientes esparcidos como joyas macabras. Antonio de pie con un cuchillo en una mano y la escritura de la casa en la otra. «Suelte el arma, manos arriba. Yo no. Ella es mi madre». Antonio balbuceaba. «Suelte el cuchillo». El cuchillo cayó al suelo. Los oficiales lo taclearon esposándolo. «¡Mamá!», Antonio gritaba mientras lo arrastraban. «Mamá, diles que fue un accidente». Uno de los oficiales se arrodilló junto a mí. «Señora, ¿puede escucharme? Llamaremos una ambulancia». Traté de hablar, pero solo salió sangre. Todo se volvió negro. Me desperté 3 días después en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. El dolor fue lo primero que sentí. Dolor en todas partes. «Claudia», una voz suave. «Elena». «Gracias a Dios. Gracias a Dios». Abrí los ojos. Elena estaba junto a mi cama con Diego al otro lado. Traté de hablar, pero mi boca estaba conectada a tubos. «No hables», dijo Elena, lágrimas corriendo por su cara. «El doctor dice que tuviste suerte de estar viva». Un médico entró. Doctor Fernando Sanz, según su placa. «Señora Romero, bienvenida de vuelta. Ha estado en coma inducido durante 3 días mientras sanábamos las heridas más graves». Me mostró una radiografía. Mandíbula fracturada en 2 lugares. Nariz rota. 5 dientes perdidos. 2 costillas rotas. Contusión cerebral leve. Múltiples laceraciones. Perdió casi 2 litros de sangre. Lágrimas corrieron por mi cara. «Pero está viva», dijo el doctor gentilmente. «Y va a recuperarse completamente. Va a necesitar cirugía dental reconstructiva, fisioterapia, probablemente terapia psicológica. Pero está viva». Elena apretó mi mano. «Diego salvó tu vida», susurró. «Cuéntale, Diego». Diego se acercó con ojos rojos de llorar. «Claudia, la noche del sábado después de que llamaste me quedé despierto vigilando. Alrededor de la medianoche vi luces encendiéndose en tu habitación. Después las vi apagarse. Pensé que te habías ido a dormir. Pero algo no se sentía bien, así que revisé la cámara de seguridad que instalé y vi...». Su voz se quebró. «Vi a Antonio forzar tu puerta. Vi cuando entró a tu habitación. La cámara no podía ver dentro de tu habitación, pero podía escuchar. Y lo que escuché...». Diego lloraba abiertamente ahora. Gritos, golpes, él gritándote, tú rogando. Llamé a la policía inmediatamente. Les dije que había una agresión en progreso, que una mujer anciana estaba siendo atacada por su hijo. Les di tu dirección. Les dije que era urgente. Llegaron en 7 minutos. 7 minutos que probablemente salvaron tu vida, porque si hubieran tardado más... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Un oficial de policía entró. Inspector García, de mediana edad, con una expresión seria. «Señora Romero, soy el inspector García. He estado investigando su caso. ¿Se siente lo suficientemente fuerte para hablar?». Asentí débilmente. Su vecino Diego Martínez nos proporcionó el video de la cámara de seguridad. También tenemos evidencia de la escena del crimen. Su habitación, la sangre, los dientes, el cuchillo con las huellas de Antonio. Su hijo está bajo custodia. Está siendo acusado de intento de homicidio, asalto agravado, intento de coacción y robo. Con la evidencia que tenemos estará en prisión durante mucho tiempo. Cerré los ojos. Mi hijo, en prisión. También, continuó el inspector, revisamos su computadora. Encontramos cosas perturbadoras, planes para drogarla, contactos con un notario corrupto, búsquedas sobre cómo falsificar documentos. Señora Romero, su hijo no actuó por impulso esa noche. Había estado planeando esto durante semanas. Si la policía no hubiera llegado, habría usado esas pastillas para dormir que encontramos en su chaqueta. Lo habría drogado,
Habría usado su dedo inconsciente para firmar documentos. Encontramos mensajes de texto con el notario corrupto Javier Ruiz. Ya lo arrestamos también. Antonio le había prometido 20.000 euros por falsificar la transferencia de propiedad. Elena sollozaba. Diego tenía su cabeza entre sus manos. Y yo no sentía nada. Entumecida, vacía. ¿Dónde está Antonio ahora?, logré susurrar. En la prisión de Picassent, sin fianza. El juicio será en 3 meses. Con la evidencia que tenemos, el fiscal está pidiendo 10-15 años. 10 a 15 años. Mi hijo, mi bebé. Pero hay algo más que necesita saber, dijo el inspector. Arrestamos a Rafael Sánchez y su organización la misma noche. Resultó que su vecino Diego no fue el único que llamó. Antonio, en su pánico, también llamó al 112 mientras era arrestado y mencionó el nombre de Rafael. Investigamos inmediatamente. Encontramos suficiente evidencia en la casa de Rafael para acusarlo de docenas de crímenes. Préstamos ilegales, amenazas, extorsión, agresión. Va a estar en prisión por mucho más tiempo que su hijo. Eso al menos era un alivio pequeño. ¿Quiere presentar cargos contra su hijo?, preguntó el inspector gentilmente. Legalmente usted es la víctima. Tiene el derecho de retirar los cargos si lo desea. Elena me miraba intensamente. Diego también. Todos esperando mi respuesta. ¿Qué respondería? ¿Perdonaría al hijo que me rompió la mandíbula y me arrancó 5 dientes? ¿O dejaría que enfrentara la justicia? El inspector García esperaba mi respuesta con su libreta abierta y su bolígrafo listo. Señora Romero, ¿desea presentar cargos completos contra su hijo, Antonio Romero García, o desea retirarlos? La habitación del hospital estaba en silencio. Solo el pitido constante de las máquinas que monitoreaban mi corazón. Un corazón que había sido roto de formas que ninguna máquina podía medir. Miré a Elena. Ella tenía los labios apretados, claramente conteniendo su opinión, pero sus ojos decían todo: hazlo pagar. Merece cada segundo en prisión. Miré a Diego. Su expresión era más suave, más compasiva, pero también había algo firme allí. Protégete a ti misma. Por una vez pon tu propia seguridad primero. Puedo. Mi voz salió como un susurro ronco a través de mis labios hinchados y mi mandíbula vendada. Puedo pensar en ello. El inspector asintió. Por supuesto, tiene hasta el viernes 5 días para tomar una decisión final. Pero señora, necesito que entienda, con o sin su cooperación el Estado va a procesar a Antonio. La evidencia es abrumadora. Su testimonio solo haría el caso más fuerte. ¿Qué diferencia haría?, pregunté. Con su testimonio como víctima estamos hablando de 12-15 años. Sin él probablemente 8-10 años. Y hizo una pausa. Si usted testifica a su favor en la corte pidiendo clemencia, posiblemente 5-7 años con programas de rehabilitación. 5 años. O 15 años. La vida de mi hijo en mi boca. Puedo verlo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Elena se paró de golpe. Claudia, no puedes estar hablando en serio. Es mi hijo. Es el monstruo que casi te mata. Elena. Diego puso una mano en su hombro. Es su decisión. El inspector cerró su libreta. Si desea verlo, puedo arreglarlo. Pero será en la prisión con vidrio de separación, vigilancia completa. Y necesitará esperar hasta que esté físicamente capaz de hacer el viaje. ¿Cuánto tiempo? Los doctores dicen que puede ser dada de alta en 1 semana. 2 semanas después de eso, cuando los puntos de su cara estén curados, podría visitarlo. 3 semanas. 21 días para decidir si mi hijo merecía mi perdón o mi condena. Los siguientes días en el hospital fueron una mezcla de dolor físico y tortura emocional. Físicamente mi cuerpo estaba destruido. Cada respiración dolía por las costillas rotas. No podía comer sólidos. Todo tenía que ser licuado y tomado con una pajita porque mi mandíbula estaba alambrada. El espejo me mostraba un rostro que apenas reconocía, hinchado, morado, cubierto de vendajes. Pero el dolor físico era nada comparado con el dolor del alma. Por las noches, cuando Elena y Diego se iban y me quedaba sola con el pitido de las máquinas, veía la escena una y otra vez en mi mente. El puño de Antonio estrellándose contra mi cara, mis dientes cayendo al suelo como piedras, el cuchillo en mi garganta, sus ojos, esos ojos marrones hermosos de Miguel, llenos de locura. ¿Cómo llegamos aquí?
¿En qué momento el bebé que amamanté se convirtió en el hombre que quiso matarme? La doctora Isabel Torres, la psicóloga del hospital, venía a verme cada tarde. Claudia me dijo en su tercera visita sentándose en la silla junto a mi cama: necesitamos hablar sobre el síndrome de la víctima de abuso familiar. No soy una víctima, protesté débilmente. Claudia, tu hijo te agredió brutalmente, te rompió la mandíbula, te arrancó 5 dientes, te puso un cuchillo en el cuello. Si eso no es ser víctima, no sé qué es. Pero él estaba desesperado. Deténgase ahí. La doctora Torres levantó una mano. Eso que acabas de hacer, justificar su comportamiento, minimizar su violencia, es exactamente lo que hacen las víctimas de abuso. Y necesitas entender que no importa cuán desesperado estuviera Antonio, nada justifica lo que te hizo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Pero soy su madre. Se supone que debo amarlo incondicionalmente. El amor incondicional no significa aceptar comportamiento abusivo incondicional, dijo la doctora Torres gentilmente. Puedes amar a tu hijo y aún así establecer límites. Puedes amar a tu hijo y aún así dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. De hecho, permitir que enfrente esas consecuencias puede ser el acto de amor más grande que puedas darle. ¿Cómo es amor dejarlo ir a prisión? Porque en prisión, lejos de las drogas, lejos del juego, lejos de sus deudas, lejos de ti, como su red de seguridad constante, finalmente tendrá que enfrentarse a sí mismo. Tendrá que tocar fondo de verdad. Y solo entonces podrá comenzar a subir. Pensé en esas palabras durante días. Mientras yo estaba en el hospital, el mundo seguía girando. Elena me trajo noticias. Claudia, tu casa está bien. Diego y yo hemos estado yendo cada día para recoger el correo, regar las plantas, asegurarnos de que todo esté seguro. La policía terminó su investigación de la escena del crimen. Limpiaron tu habitación. Bueno, lo mejor que pudieron. Pero Claudia, su voz se quebró. Todavía hay manchas de sangre en el piso de madera. Y algunos de tus dientes. No pudieron encontrarlos todos. La imagen me hizo sentir náuseas. Sofía, la hija de Diego, la abogada, dice que deberías considerar vender la casa de todos modos, que vivir allí después de lo que pasó sería difícil. Tenía razón. ¿Cómo podría dormir en esa habitación de nuevo? ¿Cómo podría mirar ese piso sin ver mi propia sangre? Diego venía cada tarde después de que Elena se iba. Traía flores frescas del mercado, cambiando el agua del jarrón diariamente. No tienes que hacer eso, le decía. Quiero hacerlo, respondía simplemente. Una tarde, una semana después de despertar del coma, Diego llegó con algo diferente, una bolsa pequeña de una joyería. Esto es... Bueno, no quería dártelo aquí de esta manera, pero... Estaba nervioso, algo que nunca había visto en él. ¿Qué es? Tu anillo, el que Antonio te dio cuando tenía 10 años, para la mejor mamá del mundo. La policía lo encontró en la escena del crimen. Había caído debajo de tu cama cuando... Bueno, lo llevé a limpiar. Está como nuevo. Abrió la bolsa. Ahí estaba mi anillo de plata simple brillando como si nada hubiera pasado. Diego, las lágrimas comenzaron de nuevo. Parecía que no podía dejar de llorar estos días. Pensé que querrías tenerlo, a pesar de todo. Gracias. Lo deslicé en mi dedo. Todavía me quedaba perfecto. Diego tomó mi mano, la que tenía el anillo, y la sostuvo gentilmente. Claudia, hay algo que necesito decirte. Y sé que este no es el momento, y sé que estás pasando por un infierno, pero si no lo digo ahora podría nunca tener el valor. ¿Qué pasa? Te amo. He estado enamorado de ti durante 15 años. Desde el día que te vi colocando azulejos en tu baño, con las manos llenas de cemento, y esa determinación feroz en tus ojos. Y sé que probablemente no sientes lo mismo, y está bien, pero necesitaba que lo supieras. Porque la vida es corta y frágil, y casi te pierdo, y... Diego, ¿sí? Yo también te amo. Su cara se iluminó como el sol saliendo. De verdad, de verdad. Solo que tenía miedo. Miedo de que si dejaba entrar a alguien nuevo estaría traicionando a Miguel. Miedo de que Antonio se sintiera desplazado. Miedo de... muchas cosas. Y ahora me doy cuenta de que el miedo me ha controlado durante demasiado tiempo. Miedo de decepcionar a Miguel. Miedo de no ser suficiente para Antonio. Miedo de pedir lo que necesito. Y mira dónde me llevó ese miedo. Diego besó mi mano cuidadoso de no tocar ninguna de mis heridas.
Cuando salgas de aquí, si quieres, mi casa es tu casa, para siempre si me lo permites. Era la propuesta más hermosa que había escuchado, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. 2 semanas después de despertar, la enfermera me trajo una carta. Llegó esto para usted, señora Romero, del centro penitenciario de Picassent. Mi corazón dejó de latir. Antonio, la carta estaba escrita en papel barato de prisión con la escritura desordenada de mi hijo. Esa escritura que había visto en miles de tarjetas de cumpleaños, reportes escolares, listas de compras. Querida mamá, no sé si leerás esto. No sé si me odias. No sabría culparte si lo haces. He estado en esta celda durante 2 semanas y es la primera vez en años que estoy completamente sobrio. Sin alcohol, sin apuestas, sin nada que me distraiga de lo que soy, un monstruo. Cada noche veo tu cara. Veo el momento en que mi puño tocó tu mejilla. Veo tus dientes cayendo al suelo. Veo la sangre. Y quiero gritar, pero estoy en una celda con otros 2 hombres, así que solo puedo llorar en silencio en mi litera. Mamá, no estoy escribiendo esta carta para pedirte perdón. No merezco tu perdón. Estoy escribiendo porque necesitas saber algunas cosas. La doctora Ramírez, la psicóloga de la prisión, me diagnosticó con trastorno de juego patológico severo, depresión mayor y trastorno de personalidad antisocial en desarrollo. Básicamente soy un adicto con problemas mentales serios. Dice que probablemente desarrollé estos problemas después del divorcio con Laura, pero que las semillas estaban ahí desde antes. Dice que la pandemia, la pérdida de trabajo, el aislamiento, todo eso fue el combustible perfecto para la enfermedad. Pero mamá, tener una enfermedad no excusa lo que te hice. Mucha gente tiene adicciones y enfermedades mentales y no intentan asesinar a sus madres. Hice eso porque soy débil, porque soy egoísta, porque toda mi vida tú me rescataste de cada problema y pensé que eso era amor. Pero no era amor, era dependencia tóxica. Te convertí en mi salvadora y cuando te negaste a salvarme una vez más, te convertí en mi enemiga. Y eso es imperdonable. El abogado de oficio que me asignaron dice que probablemente recibiré 10-12 años. Dice que si tú testificas en mi contra podrían ser más. Si testificas a mi favor podrían ser menos. Mamá, te estoy pidiendo, rogando, que no testifiques a mi favor. Necesito pagar por lo que hice. Necesito enfrentar las consecuencias completas de mis acciones. Por primera vez en mi vida necesito que no me salves. Si testificas pidiendo clemencia, voy a salir en 5 o 7 años y volveré a ser la misma persona. Débil, adicto, peligroso. Pero si me dejas aquí el tiempo completo, si me obligas a sentarme con mi culpa durante una década, tal vez, solo tal vez, pueda convertirme en alguien diferente. Alguien que no reconocerías ahora, pero que papá reconocería. Porque mamá, he estado pensando mucho en papá, en cómo trabajaba 12 horas bajo el sol sin quejarse, en cómo te amaba con todo su ser, en cómo me cargaba en sus hombros y me hacía sentir que podía tocar las estrellas. ¿Qué pensaría de mí ahora, del hombre en que me convertí? Estaría avergonzado, disgustado, destrozado, y mamá, no puedo traer a papá de vuelta, no puedo hacer que esté orgulloso de mí, pero puedo intentar, durante los próximos 10 años en esta celda, convertirme en alguien de quien no tendría que avergonzarse. Hay programas aquí, grupos de adictos, talleres de carpintería. Puedo aprender un oficio, puedo ir a terapia real, puedo por primera vez en mi vida adulta crecer, pero solo si tú me dejas. Así que mamá, te estoy pidiendo un regalo, el regalo final. Déjame ir, no vengas a visitarme, no testifiques a mi favor, no escribas cartas pidiendo clemencia. Déjame sentarme en esta oscuridad que yo mismo creé y déjame encontrar mi propia luz. Te amo, siempre te he amado, siempre te amaré, pero ese amor estaba podrido en su raíz y necesito arrancarlo completamente para que algo nuevo, algo sano, pueda crecer en su lugar. Si en 10 años salgo de aquí y soy un hombre diferente, tal vez, solo tal vez, puedas considerar conocerme de nuevo, pero eso depende de ti. Y mamá, una última cosa, vende la casa, vive tu vida, enamórate de nuevo, viaja, haz todas las cosas que nunca hiciste porque estabas ocupada cuidándome. Deja de vivir para mí, vive para ti, con todo el amor roto que tengo, Antonio. Leí la carta 5 veces, lloré durante 2 horas. Me dieron de alta del hospital el 15 de marzo de 2024, exactamente 3 semanas después de la noche que casi me mató.
Diego y Elena vinieron a recogerme. Elena empacó mis pocas pertenencias mientras Diego hablaba con los doctores sobre mis medicamentos y cuidados posteriores. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando salimos del hospital. A mi casa, dijo Diego firmemente. Tu habitación ya está lista. Elena y yo la preparamos. Diego, no puedo imponerte. Claudia me detuvo mirándome a los ojos. Por favor, déjame cuidarte. Has pasado 35 años cuidando a todos los demás. Déjame cuidarte a ti ahora. No tenía fuerzas para discutir. La casa de Diego estaba a solo 3 casas de distancia de la mía. Podía ver mi casa desde su ventana. Las luces estaban apagadas. Se veía vacía, triste. ¿Quieres entrar?, preguntó Diego suavemente. Recoger algunas cosas. Miré la casa que había construido con mis propias manos. La casa que era mi orgullo, mi logro, mi prisión. No, dije. Todavía no. La habitación que Diego había preparado para mí era hermosa. Paredes pintadas de un suave amarillo, cortinas nuevas, una cama grande y cómoda, flores frescas en una mesita. En la pared había colgada una foto enmarcada, una foto vieja de hace 20 años, de una paella de domingo en mi jardín. Yo, Diego, Elena, su madre fallecida, Sofía y Antonio. Un Antonio joven y sonriente con los ojos brillantes y limpios, antes de que todo se arruinara. Pensé que querrías recordar los buenos tiempos, dijo Diego. Gracias. Esa noche en la cama de la habitación de invitados de Diego dormí sin pesadillas por primera vez en meses. 2 días después, Sofía vino a visitarme con un maletín lleno de documentos. Claudia, necesitamos hablar sobre tu futuro, el legal y el práctico. Nos sentamos en la mesa de cocina de Diego. Elena también estaba allí. Diego preparó café para todos. Primero, dijo Sofía sacando papeles, el caso criminal contra Antonio. El juicio está programado para el 15 de mayo, 2 meses a partir de ahora. El fiscal me contactó preguntando si testificarás. Antonio me escribió, dije. Me pidió que no testificara a su favor. Y vas a respetar ese deseo. Voy a hacer algo mejor. Voy a decir la verdad, toda la verdad. Ni a su favor ni en su contra. Solo la verdad de lo que pasó. Sofía asintió. Eso es sabio y honesto. Segundo, continuó, tu casa. He estado investigando el mercado. Con el caso criminal siendo noticia local, hijo arquitecto intenta asesinar a madre por herencia. Tu propiedad está siendo vista como, como una casa embrujada básicamente. Genial, murmuré. Pero ¿y? Sofía levantó un dedo. Hay compradores especializados. Compradores de efectivo que remodelan propiedades con historias difíciles y las revenden. He contactado a 3. Sacó 3 ofertas. Oferta 1, 380.000 euros, cierre en 2 semanas. Oferta 2, 395.000 euros, cierre en 1 mes. Oferta 3, 410.000 euros, cierre en 6 semanas. Son todas menos de los 450.000 euros de valor de mercado, explicó Sofía. Pero son en efectivo sin préstamos bancarios, sin complicaciones. Miré los números. 30 años de mi vida reducidos a cifras en papel. La oferta 3, dije. 410.000 euros en 6 semanas. ¿Estás segura podrías esperar más tiempo encontrar un comprador tradicional que pague el valor completo? No, quiero cerrar este capítulo. 6 semanas es perfecto. Será justo después del juicio. Bien, te prepararé los documentos. Tercero. Sofía sonrió. Tu futuro. Con 410.000 euros puedes comprar un apartamento pequeño y bonito. Digamos 150.000 euros. Y te quedarían 260.000 euros. Invertidos conservadoramente, eso te daría aproximadamente 10.000 euros al año en ingresos pasivos más tu pensión de la fábrica. Podrías retirarte, Claudia. Realmente retirarte. Viajar. Tomar clases de pintura. Lo que quieras. Era tentador. Tan tentador. Pero había una última deuda que pagar. Los 3 me miraron. Cuando Antonio necesitaba dinero los últimos 2 años yo, no solo le di mis ahorros, pedí préstamos, muchos préstamos. ¿Cuántos?, preguntó Sofía con voz profesional. Del Banco de Valencia 25.000 euros, préstamo personal al 8% de interés. De una cooperativa de crédito 15.000 euros al 12%. De mi prima en Madrid 10.000 euros sin interés pero esperando que los devuelva. Y de... Mi voz se quebró. Empeñé el anillo de bodas de Miguel.
El original, el que Miguel me dio cuando nos casamos, por 8.000 euros. Elena ahogó un grito. Total 58.000 euros en deudas, dije. Más los intereses acumulados, probablemente cerca de 65.000 euros ahora. Sofía estaba haciendo números en su calculadora. Ok, entonces 410.000 de la venta menos 65.000 en deudas te deja 335.000. Menos 150.000 para un nuevo apartamento te quedan 125.000. Todavía es una cantidad sólida. Y, agregué, quiero recuperar el anillo de bodas de Miguel. No importa cuánto cueste. Entendido. Diego tomó mi mano. Claudia, ¿por qué no nos dijiste sobre las deudas? Vergüenza. Pura vergüenza. Me sentía tan estúpida, tan débil. No eres débil, dijo Elena ferozmente. Eres humana y fuiste manipulada por tu propio hijo. Eso no te hace débil, te hace una madre que amaba demasiado. Las siguientes 8 semanas pasaron en una neblina de preparación legal y sanación emocional. Físicamente estaba mejorando. La mandíbula sanó, las costillas también. Comencé fisioterapia para el dolor de espalda que me quedó. Y fui a un dentista reconstructivo que instaló 5 implantes dentales donde mis dientes habían estado. Vas a quedar como nueva, prometió el dentista. Nadie podrá decir que esto pasó. Pero las cicatrices invisibles, esas no sanarían tan fácilmente. Veía a la doctora Isabel Torres 2 veces por semana en su consultorio privado. Hablábamos sobre traumas, sobre culpas, sobre el síndrome de la madre sacrificada, sobre cómo establecer límites, sobre cómo amarme a mí misma. Claudia, me dijo en una sesión particularmente difícil, necesitas entender que llorar la pérdida de tu hijo no significa que esté muerto. Significa que estás llorando la pérdida de quien pensabas que era, la pérdida de la relación que pensabas que tenían. Y eso es válido. Pero todavía lo amo, sollozaba. Por supuesto que sí. Eres su madre. Pero amor y límites no son mutuamente excluyentes. Puedes amarlo desde lejos. Puedes amarlo y aún así dejarlo enfrentar las consecuencias. Puedes amarlo y aún así poner tu propia seguridad primero. También me reuní 3 veces con el fiscal, el señor Navarro, preparándome para mi testimonio. Señora Romeros, me dijo en nuestra última reunión, el abogado defensor va a intentar pintarla como una madre controladora que empujó a su hijo a la desesperación. Va a sugerir que usted provocó el ataque al negarse a ayudar. ¿Y qué digo? La verdad. Que usted le dio a su hijo 80.000 euros durante 2 años, que intentó conseguirle ayuda profesional, que ofreció vender la casa y darle el dinero, que hizo todo menos lo que él quería, darle control total de su única seguridad. Y cuando el abogado le pregunte si lo perdona, ¿qué va a decir? Lo pensé durante un largo momento. Voy a decir que estoy trabajando en el perdón, pero que el perdón no significa olvidar, o excusar, o permitir que continúe el abuso. El señor Navarro sonrió. Perfecto. 14 de mayo de 2024. La noche antes del juicio. No podía dormir. Me quedé despierta en mi habitación en la casa de Diego mirando el techo. A la 1 a.m. escuché un golpe suave en mi puerta. «Claudia, ¿estás despierta?» «Sí, Diego. Pasa». Entró con 2 tazas de té de manzanilla. «Pensé que podrías necesitar esto». Nos sentamos en mi cama lado a lado bebiendo té en silencio. «¿Tienes miedo?», preguntó Diego finalmente. Aterrada, no de testificar, sino de verlo, de ver a Antonio con el uniforme de prisión, de mirarlo a los ojos y recordar. Mi voz se quebró. Diego puso su brazo alrededor de mis hombros. «Estaré allí. Elena estará allí. Sofía estará allí. No estás sola». «Lo sé, pero en ese momento cuando esté en el estrado mirándolo, voy a estar más sola de lo que he estado en mi vida». «Claudia, hay algo que quiero que recuerdes mañana. Cuando estés allí arriba, cuando lo veas, cuando el dolor amenace con ahogarte». «¿Qué qué?» «Que sobreviviste. Él hizo lo peor que un hijo puede hacerle a una madre y tú sobreviviste. Eso te hace más fuerte de lo que él jamás será». Lloré en su hombro hasta que me quedé dormida. 15 de mayo de 2024. Audiencia Provincial de Valencia. La sala del tribunal era más grande de lo que esperaba. Madera oscura por todas partes. Asientos para 100 personas. Y estaba llena. Periodistas curiosos, familiares de otros acusados. Elena me sujetaba de un brazo, Diego del otro.
Y entonces lo vi. Antonio, escoltado por 2 guardias vestido con el uniforme naranja de prisión con grilletes en las manos y los pies. Se veía terrible. Había perdido al menos 20 kilos. Su cabello estaba rapado. Regulación de la prisión. Ojeras profundas. Pero sus ojos estaban más claros de lo que los había visto en años. Me vio. Nuestras miradas se encontraron. Él comenzó a llorar silenciosamente. Yo aparté la mirada. «Todos de pie», anunció el alguacil. La honorable jueza Carmen Delgado presidiendo. La jueza entró, una mujer de unos 60 años con cabello gris y una expresión que no revelaba nada. Caso número 2024-789. El Estado contra Antonio Romero García. Los cargos son intento de asesinato en primer grado, agresión con arma mortal, intento de coacción y fraude documental. El abogado defensor de Antonio, un joven de probablemente 30 años delgado y nervioso, se puso de pie. Su señoría la defensa se declara no culpable por razón de enfermedad mental temporal. Murmullos en la sala. El fiscal señor Navarro se puso de pie. El Estado está listo para proceder, su señoría. Y así comenzó. Los primeros 2 días fueron testimonios técnicos. Policías describiendo la escena del crimen. Médicos describiendo mis heridas. El técnico forense explicando las manchas de sangre. Mostraron fotos. Fotos de mi habitación. Sangre en el piso. Los dientes que habían recuperado. El cuchillo. Fotos de mi cara en el hospital. Hinchada, morada, irreconocible. Varias personas en la audiencia sollozaban. Antonio no miraba. Mantenía su cabeza hacia abajo llorando en silencio. El tercer día proyectaron el video de la cámara de seguridad de Diego. La sala entera podía escuchar a Antonio forzando mi puerta. Sus gritos, mis súplicas, sonidos de golpes, mi llanto. Cuando terminó el video, la sala estaba en silencio absoluto. La fiscalía llama a su siguiente testigo, Claudia Romero García. Este era el momento. Caminé al estrado con piernas temblorosas. Diego me dio un apretón de manos antes de soltarme. Puse mi mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad? Lo juro. Me senté. Desde allí podía ver a Antonio claramente. Él me miraba ahora con lágrimas corriendo por su cara. El señor Navarro se acercó. Señora Romero, ¿puede decirnos su relación con el acusado? Es mi hijo, mi único hijo. ¿Y puede describir su relación con él antes de los eventos del 25 de febrero de 2024? Respiré profundo. Amaba a mi hijo más que a mi propia vida. Lo crié sola después de que su padre murió cuando Antonio tenía 2 años. Trabajé 3 trabajos para darle todo. Construí una casa con mis propias manos para él. Lo puse a través de la universidad. Pagué por su boda. Durante 35 años mi vida entera giró alrededor de asegurarme de que Antonio tuviera todo lo que yo nunca tuve. ¿Y cuándo comenzaron los problemas? En 2020, durante la pandemia. Antonio perdió su trabajo. Su esposa lo dejó. Desarrolló una adicción al juego y empezó a pedirme dinero. ¿Cuánto dinero le dio durante esos años? 80.000 euros en efectivo, más otros 58.000 en préstamos que tomé de bancos y familia para darle. En total alrededor de 138.000 euros. Gasps en la audiencia. Y cuando pidió la casa, ¿qué le dijo usted? Le dije que no. No porque no lo amara, sino porque era lo único que me quedaba. Si perdía la casa no tendría ninguna seguridad para mi vejez. Le ofrecí vender la casa y darle el dinero, pero eso tomaría tiempo. Tiempo que él decía que no tenía. El señor Navarro asintió. Y la noche del 25 de febrero, puede describir qué pasó. Y entonces conté todo. Cada detalle horrible. El puño, los dientes, el cuchillo, la escritura, la policía llegando justo a tiempo. Cuando terminé, no había un ojo seco en la sala. Señora Romero, ¿sabía usted que su hijo había estado planeando drogarla? ¿Qué? Mi corazón se detuvo. El señor Navarro mostró evidencia búsquedas en la computadora de Antonio. Mensajes de texto con el notario corrupto. Una bolsa de pastillas para dormir que había comprado una semana antes del ataque. Su hijo había estado planeando drogarla, usar su dedo inconsciente para firmar documentos de transferencia de propiedad y presentarlos ante un notario corrupto que ya había pagado 5.000 euros de anticipo.
Cuando ese plan parecía que no funcionaría, porque usted había cambiado su rutina y él no podía predecir cuándo estaría dormida, recurrió a la violencia física. Me sentía mareada. Yo no sabía. Por supuesto que no. Su hijo la había estado manipulando, mintiendo y planeando robarle durante semanas. Y cuando eso falló, intentó matarla. Me volví para mirar a Antonio. Él tenía la cabeza entre sus manos, sollozando abiertamente. El abogado defensor se puso de pie. Objeción, su señoría. El fiscal está testificando. Aceptada. Señor Navarro, permita que los hechos hablen por sí mismos. Sin más preguntas, su señoría. El abogado defensor se acercó para contrainterrogarme. Se veía nervioso. Probablemente su primer caso grande. Señora Romero, ¿es verdad que usted le negó ayuda a su hijo múltiples veces? Le negué darle el control de mi casa, pero le ofrecí otras formas de ayuda. Vender la casa, ir a la policía, conseguirle tratamiento para su adicción. Pero no le dio lo que específicamente pidió. No, porque lo que pidió habría resultado en que yo perdiera todo. ¿Sabía usted que su hijo estaba recibiendo amenazas de muerte? Sí. Y aún así se negó a ayudar. Me negué a darle mi casa. Eso no es lo mismo que negarme a ayudar. El abogado estaba perdiendo. Podía verlo en su cara. Señora Romero, ¿ama todavía a su hijo? Silencio en la sala. Miré a Antonio. Él me miraba con esos ojos de Miguel, esos ojos que una vez estuvieron llenos de sueños y risas, y ahora solo contenían dolor. Sí, dije finalmente. Lo amo. Siempre lo amaré. Es mi hijo. ¿Entonces lo perdona? Estoy trabajando en el perdón. Pero el perdón no significa que lo que hizo está bien. No significa que no deba haber consecuencias. El verdadero amor, el amor real, no el amor codependiente enfermo que yo tenía, significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Significa establecer límites. Significa decir no cuando sea necesario. Así que si pudiera decirle algo a su hijo ahora, ¿qué sería? Miré directamente a Antonio. Le diría te amo, pero no puedo salvarte. Solo tú puedes salvarte a ti mismo. Y rezo para que uses este tiempo, por doloroso que sea, para convertirte en el hombre que sé que puedes ser. El hombre que tu padre habría querido que fueras. Antonio se derrumbó completamente llorando en la mesa. Sin más preguntas, dijo el abogado defensor en voz baja. Después de 3 días más de testimonios, incluyendo el testimonio de Antonio mismo donde confesó todo, el jurado se retiró a deliberar. Tomaron solo 4 horas. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó la jueza Delgado. Sí, su señoría. ¿Cómo encuentran al acusado? En el cargo de intento de asesinato en primer grado encontramos al acusado culpable. Antonio no se movió. En el cargo de agresión con arma mortal culpable. En el cargo de intento de coacción culpable. En el cargo de fraude documental culpable. La jueza Delgado golpeó su mazo. Antonio Romero García, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. La sentencia se llevará a cabo en 2 semanas. 29 de mayo de 2024. Día de la sentencia. La jueza Delgado habló durante 20 minutos sobre la gravedad de los crímenes, el abuso de confianza, la premeditación. Señor Romero, su madre le dio todo, y usted la recompensó intentando asesinarla. No hay palabras para describir cuán atroz es eso. Sin embargo, continuó, he revisado los informes psicológicos. Es claro que usted sufre de enfermedad mental seria y adicción. Eso no excusa sus acciones, pero proporciona contexto. También he leído la carta que usted escribió a su madre pidiéndole que no testificara a su favor. Esa carta muestra por primera vez algo de conciencia genuina. Por lo tanto, este tribunal lo sentencia a 10 años en prisión estatal. Durante ese tiempo será requerido a completar tratamiento para adicción al juego, terapia psicológica intensiva y participar en programas de rehabilitación. Después de su liberación, tendrá una orden de alejamiento de 200 metros de su madre por 5 años adicionales, a menos que ella voluntariamente levante esa orden. Además, está prohibido tener cualquier reclamación sobre la propiedad de su madre o cualquier herencia futura. 10 años. Antonio asintió aceptándolo. ¿Tiene algo que decir antes de ser remitido a custodia?, preguntó la jueza. Antonio se puso de pie lentamente. Se volvió para mirarme. Mamá, su voz se quebró. Lo siento por todo, por traicionar tu confianza, por lastimarte,
por desperdiciar todo lo que me diste. No merezco tu perdón, pero espero que algún día, cuando salga de aquí, puedas mirarme y ver a alguien diferente, alguien mejor. Te amo, mamá. Siempre te amaré. Y entonces se fue escoltado por guardias. Esa fue la última vez que vi a mi hijo durante 5 años. Estoy sentada en el balcón de mi apartamento nuevo, uno pequeño pero hermoso en Malvarrosa frente a la playa, viendo el amanecer sobre el Mediterráneo. Han pasado 5 años desde el juicio, 5 años que transformaron mi vida de maneras que nunca imaginé. Vendí la casa por 410.000 euros. Pagué todas mis deudas. Recuperé el anillo de bodas de Miguel de la casa de empeño. Compré este apartamento por 145.000 euros. Con el dinero restante hice algo que nunca había hecho. Viajé. Fui a París, a Roma, a Lisboa. Tomé un crucero por el Mediterráneo. Vi el Taj Mahal en India. Me enamoré completamente de Diego y él de mí. Nos casamos hace 2 años en una ceremonia pequeña en la playa, solo con Elena Sofía y algunos amigos cercanos. No volvimos a casarnos legalmente. Ambos quisimos mantener nuestras finanzas separadas, pero en nuestros corazones somos marido y mujer. Tomé clases de pintura. Resulta que soy bastante buena. Mis acuarelas de paisajes valencianos se venden en una pequeña galería en el barrio del Carmen. Continué terapia con la doctora Torres. Aprendí sobre límites saludables, amor propio, cómo dejarlo ir. Y Antonio ha estado en prisión durante 5 años. En ese tiempo ha completado 3 programas de adicción. Tiene 2 años sobrio. Aprendió carpintería y está enseñando a otros prisioneros. Ha estado en terapia individual cada semana. Me escribe cartas. 1 vez al mes durante los primeros 3 años. Ahora 2 veces al mes. No las respondí durante los primeros 2 años. Necesitaba ese espacio, ese silencio. Pero hace 3 años empecé a escribir de vuelta. Cartas cortas al principio. Recibí tu carta. Me alegra saber que estás bien. Luego más largas. Estoy orgullosa de que estés sobrio. Sigue así. Y ahora escribimos sobre cosas reales. Sobre su terapia. Sobre mis viajes. Sobre lo que está aprendiendo en sus clases de carpintería. Sobre los libros que lee. Es diferente. Esta relación entre nosotros es fundamentalmente diferente. No soy su salvadora. No soy su red de seguridad. Soy su madre. Pero una madre con límites. Una madre que se ama a sí misma tanto como lo ama a él. La semana pasada recibí una carta diferente. Antonio sale en libertad condicional en 6 meses. Pregunta si podríamos reunirnos. En un lugar público. Con su terapeuta presente si yo quiero. No espero que me perdones completamente, escribió. No espero volver a ser tu hijo como antes. Pero me gustaría si estás dispuesta a comenzar a conocernos de nuevo. Como 2 personas nuevas, porque ambos somos diferentes ahora. Yo soy diferente. Miré esa carta durante días. Hablé con la doctora Torres, con Diego, con Elena, y esta mañana tomé mi decisión. Escribo mi respuesta ahora mientras el sol sube sobre el mar. Querido Antonio, he pensado mucho sobre tu pregunta, sobre si estoy lista para verte de nuevo. La verdad es que no estoy segura de estar lista. No creo que alguna vez haya un momento donde esté completamente lista, pero creo que estoy dispuesta. Dispuesta a darte la oportunidad de mostrarme quién eres ahora. Dispuesta a ver si el hombre que salga de esa prisión es diferente del hombre que entró. Pero necesitas entender algunas cosas. No voy a rescatarte nunca más. No voy a ser tu red de seguridad financiera. No voy a dejar que mi vida gire alrededor de tus necesidades. Tengo límites ahora. Y esos límites no son negociables. Si los respetas, si demuestras con acciones, no solo palabras, que eres un hombre diferente, entonces sí podemos reconstruir algo. No lo que teníamos. Eso está muerto. Pero tal vez algo nuevo. Algo más saludable. Nos reuniremos en un café público, con tu terapeuta y la mía presentes, por 1 hora, y veremos cómo va. No espero milagros, pero estoy abierta a posibilidades. Esa es la mejor versión del perdón que puedo ofrecer ahora mismo. Con amor cauteloso pero real, mamá selló la carta. Diego sale al balcón con 2 tazas de café. ¿Ya decidiste?, pregunta sentándose junto a mí. Sí, voy a verlo. Con precaución, con límites, pero voy a verlo. ¿Estás segura? No, pero creo que es lo correcto. Diego besa mi frente. Eres la mujer más fuerte que conozco. No soy fuerte, digo apoyándome en él.
Solo soy una madre que está aprendiendo finalmente que amar a mi hijo no significa sacrificarme a mí misma. Miramos el amanecer juntos, y por primera vez en 5 años, en 35 años si soy honesta, siento algo parecido a la paz. No es una paz perfecta. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía lloro cuando pienso en lo que perdí. No solo los dientes y la casa, sino la inocencia de creer que el amor incondicional es siempre suficiente. Pero es paz de todos modos, porque aprendí la lección más difícil de todas, que a veces la forma más grande de amor no es dar todo, es saber cuándo guardar algo para ti misma. Es saber que tu vida, tu seguridad, tu felicidad, tu futuro, importa tanto como la vida de tu hijo. Es saber que puedes amar a alguien y aún así dejar que caiga, porque solo en la caída puede aprender a levantarse por sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, en 6 meses cuando vea a mi hijo, de nuevo veré a un hombre que finalmente aprendió esa lección también. O tal vez no. De cualquier manera estaré bien, porque por primera vez en mi vida sé quién soy sin ser la madre de Antonio. Soy Claudia, y eso es suficiente.